la semana pasada la doctrina de la providencia de Dios. Alguien me preguntaba cómo se relaciona esta doctrina si estábamos viendo la creación. Bueno, es el hecho de que Dios ha creado las cosas, pero no las ha dejado al azar, no las ha dejado a la aventura que llegó, Dios creó y a ver qué sucede. No, Dios sigue interviniendo de una manera activa en la creación. Y vimos en primer lugar que la providencia de Dios es la continua relación de Dios con toda la creación. Es el poder del Dios omnipotente presente en todo lugar. Estuvimos viendo que en la providencia de Dios, Dios está involucrado en la creación a cada momento. No es esporádico. Dios está interviniendo continuamente en la creación. Y vimos dos de tres, que significa o de la manera en que Dios interviene en la creación. Estuvimos viendo en primer lugar la preservación. Dios mantiene y sostiene todas las cosas. Estuvimos viendo que la preservación es la parte de esta doctrina de la providencia de Dios, en la cual decimos que Dios hace que todas las cosas creadas sigan existiendo. Estuvimos viendo varios versículos y vimos cómo Dios preserva. Sí, a veces estuvimos viendo que a veces nos sentimos solos o abandonados por Dios, especialmente en los momentos difíciles, pero si Dios nos abandonara por un solo segundo, dejamos de existir. Si por un solo segundo Dios no nos sostuviera, acabaría nuestra vida. Nosotros nos sentimos solos, pero no estamos solos. Nos podemos sentir abandonados, pero nunca estamos realmente abandonados. Particularmente nosotros, su pueblo, Dios nos está preservando, pero vemos que eso es general. Dios preserva nuestro planeta. Si por alguna razón, por un instante Dios abandonara este mundo, pues este mundo dejaría de existir rápidamente. No costaría mucho trabajo desintegrarse. Así que estuvimos viendo la providencia de Dios es la continua acción de Dios sobre su creación y se manifiesta por la preservación. Dios preserva continuamente, Dios preserva cada momento a toda su creación. En segundo lugar, vimos la concurrencia. Dios obra en y a través de todas las cosas. Estuvimos viendo varios versículos en los cuales Dios coopera con las cosas creadas en cada acción. Dirige sus propiedades distintivas para hacer que actúen como lo hacen. Vimos que hay causas primarias, causas secundarias. La causa primaria siempre va a ser Dios. Algún jovencito puede decir, llueve porque se completó el ciclo del agua, pero ese ciclo se completó porque en primer lugar Dios permitió que se completara ese ciclo de agua. Nacimos y sí decimos, bueno, papá y mamá se casaron y nos tuvieron, pero eso sucedió en primer lugar porque Dios permitió que naciéramos. Estuvimos viendo varios ejemplos de ello. Por ejemplo, vimos el caso de José. El caso de José, vimos cómo Dios fue en cierta manera guiando. Obviamente hay responsabilidad de parte de los hermanos de José, pero hay una dirección clara de Dios porque Dios está pensando hacia futuro en cosas más allá que la preservación de la vida de José. O sea, va a salvar a José, pero también va a salvar a la familia, va a salvar a una nación, va a salvar a toda la humanidad a través de Jesucristo, a todo aquel que cree en Cristo. Entonces estuvimos viendo que la providencia de Dios son las acciones, son el continuo actuar de Dios en la creación y se manifiesta por la preservación, se manifiesta por la concurrencia y se manifiesta en último lugar por su gobierno. Dios, la Biblia enseña que el mundo y todo lo que en él habita no es gobernado por el azar, no es gobernado por el destino, es gobernado por Dios. Dios es el que gobierna. Salmo 103, 19.
Salmo 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Dios gobierna. Dios ha establecido, tiene su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. No son los gobernantes. De hecho, los gobernantes tienen muchas limitaciones. Pensábamos en las monarquías. En las monarquías pensamos, bueno, los reyes son absolutos. No siempre. En la mayoría de las monarquías europeas, los reyes ni siquiera gobiernan. Los reyes nada más son jefes de Estado, pero no pueden gobernar. Hay un primer ministro, hay una constitución, etcétera. Nuestros gobiernos republicanos tampoco gobiernan. Puede haber dictadores, puede haber sistemas muy rígidos, pero siempre tienen sus limitaciones. Y los dictadores, por más poder que tengan, son mortales. Se mueren. No pueden dominar todo el mundo todo el tiempo. Nuestro Dios sí. Nuestro buen Dios sí es rey todo el tiempo, en todos lados. Nunca hay un espacio donde nuestro Dios no pueda gobernar, donde nuestro Dios no sea el rey. Entonces, en primer lugar, vemos eso, dice Daniel capítulo 4, versículos 34 al 35. Había una serie hace muchos años que estaba escuchando acerca del libro de Daniel y que precisamente están viendo los niños están viendo el libro de Daniel y esa serie se llamaba El cielo gobierna. El cielo gobierna, dice Daniel capítulo 4, versículos 34 y 35. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Estábamos hablando, bueno, los niños han escuchado las historias de Nabucodonosor. Nabucodonosor fue rey de Babilonia. En un momento muy especial de este reino, hay que recordar, ¿se acuerdan que las maravillas del mundo antiguo, ¿se acuerdan? ¿Alguien sabe que había unas en Babilonia? Se llamaban los jardines colgantes de Babilonia. De los jardines colgantes de Babilonia nada más quedan hoy en día las cisternas para regar esos jardines, pero las murallas de esta gran ciudad estaban llenas bueno, así que enredaderas, pero no estén pensando en nuestras barditas. Nuestras casas tienen a veces enredaderas. Ahora piensen en los muros de una ciudad. Y si les quitaban las enredaderas, uno veía mosaicos. Normalmente las murallas están hechas de ladrillo gigante o de piedras enormes. Y sí, estaban hechas de piedras enormes forradas de mosaicos. Imagínense el colorido. Quienes estuvieron, bueno, en los baños o en las albercas, luego hay esos cuadritos azules. Pero ahora imagínense muchos así, y toda la muralla, entonces debió haber sido enorme. Y lo que queda de esas murallas, llegaron los ingleses que tienen la costumbre de agarrar obras de arte de los diferentes países y llevarlos a su país y quedárselos y después nadie se los puede reclamar. Tienen una puerta completa de Babilonia. O sea, los muros completos con la entrada y las puertas, lo agarraron, lo desmantelaron y se lo llevaron a Londres, y ahí está la puerta de Istar. Y bueno, Nabucodonosor gobernó, alcanzó a destruir Jerusalén, hizo muchas cosas, y cuando llega al capítulo 4, él está bien orgulloso de todo lo que ha hecho. Mira a Babilonia, la grandeza de esa gran ciudad, su imperio y todo, y Dios le castiga humillándolo a que ande como si fuera un animal, hasta que después de que llega otra vez, vuelve en sí y reconoce que el cielo gobierna. Él es el que hace todas las cosas.
Por muy grandioso que fuera Nabucodonosor, él tiene que reconocer sobre Nabucodonosor está uno más grande, el Altísimo, que es un título de Dios para el gobierno. Lo alaba, lo glorifica porque este Altísimo, este rey que está por encima de cualquier rey en este mundo, vive para siempre. Su dominio, a diferencia de Nabucodonosor y más adelante de los reyes persas y más adelante de los reyes griegos y más adelante de los reyes romanos, el gobierno, el dominio de Dios es sempiterno. Trasciende civilizaciones, épocas, culturas. Su reino es por todas las edades. Él siempre es rey. Y no es un título, es la realidad. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Él hace su voluntad. Sabemos que Él siempre es bueno y su voluntad siempre va a ser buena, pero Él hace su voluntad. No hay nadie que le pueda decir, no, no puedes hacer esto. Él es el rey. Dios gobierna porque es el rey. Dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios. Dios es bueno en su gobierno. Particularmente es bueno en su gobierno para con nosotros. Más adelante vamos a ver algunas implicaciones para nuestra vida cotidiana. Pero Dios está gobernando este mundo. Él está por encima de toda autoridad. Él es el rey. Pero particularmente, Él conduce este mundo y nos cuida a nosotros. Dios es el que conduce el barco de la historia. En historiografía hay una cosa que se llama materialismo histórico. Es una forma de estudiar la historia en la cual los historiadores dicen que todo se basa en lo económico. Las economías son las que mueven la historia, es el motor de la historia. Ya sea la economía medieval o la economía antigua o la economía moderna, el mercantilismo antes, en la época moderna el neoliberalismo, pero todo se basa en la economía y que es la economía la que produce las guerras, es la economía la que produce esto, pero no es así. Es Dios el que dirige la historia. Es Dios el que va dirigiendo no nada más la historia del pueblo, de nosotros. Él va dirigiendo la historia del mundo con un destino y con un propósito. Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, absolutamente todas las cosas, según el designio de su voluntad. No nada más gobierna a su pueblo. Es muy especial el gobierno sobre nosotros, sino gobierna el universo. Hace todas las cosas. Va dirigiendo todas las cosas, no nada más dirige a los salvos, también gobierna sobre los no salvos, gobierna en general. Nadie puede hacer algo que vaya fuera de su gobierno. Su gobierno en primer lugar es universal, su gobierno en segundo lugar es bueno. Dios obra para bien de aquellos a los que le aman. Todo lo que hace alrededor de nosotros
es para nuestro bien. ¿Lo cree? Nos cuesta trabajo, ¿verdad? Porque especialmente, bueno, si les está yendo bien y ahorita ya alguno tiene bastantes bendiciones, pues dice amén. Otros nos cuesta un poquito más de trabajo, pero decimos amén. Porque es difícil pensar por unos momentos pensar que todo nos ayuda a bien. No dice que todo se siente bien, ya se fijaron. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les va a gustar. ¿Verdad que no dice eso? ¿A quién le dieron la emulsión de Scott? Bueno, antes la versión que no tenía sabor, la versión que no era de naranja, creo que ahora hay de naranja, pero a los que nos dieron emulsión de Scott, emulsión de Scott de la de veras. Sabía horrible. Y no solamente sabía horrible en ese momento, sabía horrible el resto de la mañana. Se sentía ese sabor a emulsión de Scott toda la mañana, pero era bueno. Sí, bueno, los que no la probaron, no saben si sí fue bueno. Y si me ven a mí, digo, pero si le dieron emulsión de Scott, ¿cómo puede ser? Bueno, estoy vivo, entonces, sí funcionó. No siempre las cosas van a sentirse bien, pero la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Lo que pasa es que a veces leemos ese versículo, Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahí está el propósito. Dios quiere formar la imagen de Cristo en nosotros. ¿Se acuerdan que ya vimos la imagen? Hablando de Génesis capítulo 1. Dios quiere que se forme el carácter de Cristo en nosotros. Todas las cosas nos ayudan a bien. Desde la pobreza hasta la riqueza, la enfermedad, las decepciones personales, las decepciones amorosas, todo tipo de cosas tienen un propósito: forjar el carácter de Cristo en nosotros. En la Biblia no dice que Cristo se riera, pero se supone que sí se rió. Pero lo vemos sufriendo, ¿verdad? Vemos el carácter en muchas formas de nuestro Señor Jesucristo. Dios está preocupado por usted, no porque usted se sienta bien todo el tiempo, sino porque el carácter de Cristo se esté formando en usted todo el tiempo. Eso es lo que está haciendo en usted y en mí. Dios es soberano en su gobierno. Esto quiere decir también que Él y únicamente Él determina sus propósitos y el significado de cada una de sus acciones. ¿Se acuerda de Job? Nos gusta mucho esa historia. Y nos gusta el primero y me parece que el segundo capítulo, cuando bien valiente dice, desnudo salí y está bien, parece con un actos de valor, y en el siguiente capítulo, ojalá ni siquiera hubiera nacido. Y en los siguientes capítulos empieza, ¿por qué Dios es injusto? Yo he hecho el bien, ¿por qué a mí me castiga? ¿Por qué me está persigue y persigue y persigue y no me deja en paz? Ya me hubiera matado. Nunca dice que no cree en Dios, pero sí dice, es injusto porque yo me porto bien y no me está yendo bien. Esa es la parte que bueno, no sé si ya la leyeron, pero Job dice muchas expresiones. De vez en cuando avienta yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo y después desecha esta mi piel, en mis ojos verán a Dios. De vez en cuando algunos destellitos, pero es la reacción natural de nosotros. Nos portamos bien, ¿por qué nos está yendo así? ¿Y se acuerdan qué le responde Dios? No le responde, mira Job, pasó esto y por esto. Le dice Dios, yo creé el universo y lo hice perfecto. Yo creé a los animales y los hice perfectos. Yo cuido de los animales. Puse el mar, puse esos animales grandotes
que nadie los puede dominar y sin embargo ahí están vivos. Yo hice esto, hice aquello. Mira la sabiduría con la que yo lo hice. Confía en mí. Confía en mí. Si yo fui sabio para construir este universo, ¿no puedo ser sabio para permitir estas cosas en tu vida con un buen propósito? No le explica nunca por qué pasó, pero sí le dice, confía en mí. ¿Y qué hace Job? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ya no pidió más explicaciones. Tenemos un Dios que es bueno y un Dios que se preocupa por usted y por mí. Saber que Dios es, conocer la providencia de Dios, que Dios actúa en su creación todo el tiempo y que se puede ver a través de cómo sustenta las cosas, a través de cómo concurre con las situaciones que vivimos, a través de su gobierno directo, podemos en primer lugar tener confianza. Confiar que todas las cosas nos ayudan a bien porque Él ya resolvió nuestro mayor problema. ¿Cuál era nuestro mayor problema? El pecado. Ya resolvió el mayor de todos nuestros problemas. Vamos a llegar en nuestro estudio de Romanos los domingos a capítulo 8 y van a notar eso. Viene ahí después de este versículo que nos separa el amor de Cristo, etcétera, para decirnos que a veces nos van a pasar cosas feas, pero no es porque Dios no nos ama. Nos va a pasar cosas muy difíciles a veces en la vida, pero Dios nos sigue amando. Está forjando carácter de Cristo en nosotros. Podemos confiar en que a pesar de, en medio del sufrimiento, en medio de las lágrimas, vamos a poder ver o podemos ver la mano paternal de la providencia de Dios. Y eso es una fuente de humildad, de esperanza, de confianza, de consuelo, de valentía. Muchos de los personajes de la Biblia, por ejemplo, José, le pasaron cosas feas a José, ¿verdad? Daniel, uno piensa en Daniel, bueno, no fue divertido estar en los leones, por cierto, pero fue desarraigado de su familia. Si uno piensa en Daniel a sus 17 años, viendo a las tropas de Babilonia entrar en Jerusalén y viendo es que el gobierno, que los comandantes de Babilonia escogen a unos de entre la familia real y se los llevan cautivos y los ponen en el palacio y los convierten en eunucos. Esa es la posición de Daniel. No es el jovencito que, bueno, ya entró al servicio del rey de Babilonia y por allá tiene su esposa. No, está en el servicio con Nabucodonosor. Puedes confiar en él, como Daniel o como José, completamente para no tener dudas de que él va a proveer lo que realmente necesitamos en cuerpo y alma. A veces pensamos que necesitamos ciertas cosas, pero Dios siempre nos va a dar exactamente lo que necesitamos. Él sabe lo que realmente necesitamos, en cuerpo y en alma. Podemos confiar en que Él va a convertir en bien cualquier adversidad que pasemos. Muchos de nosotros ya hemos pasado momentos muy difíciles en la vida, pero podemos transitar por esos momentos con la confianza de que todas las cosas nos ayudan a bien y no necesariamente es en el presente, pero sí es en algún momento en nuestro futuro inmediato o más adelante.
José no entendía probablemente por qué le estaba pasando lo que le sucedió en el presente. Mientras estaba en la cisterna, probablemente no estaba entendiendo, bueno, me metieron mis hermanos en la cisterna porque Dios está pensando. No, probablemente estaba ahí en la cisterna sufriendo. Y cuando lo sacaron de la cisterna, probablemente no estaría pensando, bueno, ya me van a vender con el fin de... No, no estaba pensando en eso. Y se nota por el resto de la historia. Inclusive cuando pasa a la cárcel, aunque él tiene la confianza y decide no pecar, él no sabe exactamente cuál es el final de la historia. Lo que sí sabe es que hay un final bueno de su historia. Es lo único que sabe, no sabe cómo. Ya se casa, ve a sus dos hijos, a Efraín y Manasés, y probablemente le empieza a dar una idea. Bueno, Dios quiere que perdone lo que me pasó allá, y Dios quiere que yo empiece a fructificar. Hasta que ve a sus hermanos entrar y los ve arrodillarse y empieza a entender ahora sí, ya sé para qué es. Llega el momento en que queda claro y se los dice, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo transformó para bien, para salvación de nuestra familia. Pudimos entender a través de Daniel lo que significa el perdón. Perdón para nosotros nunca va a significar borrón y cuenta nueva porque nosotros somos mortales con cerebro que tiene recuerdos. Perdón es recordar, aunque me hayas hecho mal, Dios está obrando para bien. En algún momento para bien, no solamente mío, también tuyo, de mi familia y de todos. Eso es perdón. Confiar en la providencia de Dios nos da paciencia. Nos hace pacientes en la adversidad. Si usted tiene confianza en que Dios está trabajando para su bien, entonces puede saber que Dios no lo ha olvidado y puede ser paciente. Una de las mayores cosas que he visto a lo largo de estos, 26 años desde que llegué a la iglesia es, uno de los mayores errores que he notado constantemente es la impaciencia. Algunas personas se impacientan porque algunas cosas no suceden y cometen los peores errores de su vida, por falta de paciencia. De una u otra forma piensan, algunos pueden llegar, y sí lo he visto, han llegado a pensar, no, nunca me voy a casar. Y porque nunca me voy a casar y parece que eso no ocurre, cometo errores. ¿Verdad que eso es peligroso? Aprender a ser pacientes y saber, bueno, si Dios quiere o si no quiere, de todas maneras Dios está ahí proveyendo para nuestra felicidad. Me acordé de una persona que se desesperó, se casó con una persona que no era cristiana y arruinó todo su ministerio y arruinó su vida. Fue muy triste y la presión que se ejerció sobre esa persona es que cuándo te vas a casar, a qué horas te vas a casar, etcétera. Y cometió un error grave. Confiar en la providencia de Dios nos hace pacientes. Saber que Dios está trabajando a nuestro alrededor y saber que no nos olvida y lejos de olvidarnos, está orquestando todo para nuestro bien, nos debería de dar calma. Y eso pasa no nada más para los solteros, también para los casados, también para las personas que ya se han jubilado, para todos. Saber que Dios está trabajando alrededor de nosotros y que está orquestando todo para nuestro bien, nos debería de dar descanso y paciencia y gratitud. Ya sea que usted hoy tenga muchas cosas en su casa, que tenga una buena cuenta en el banco, que pueda comprar esto, pueda comprar aquello, debe de recordar que al final de cuentas es Dios de una manera actuando para su bien y tiene que aprender a agradecer.
Y para los que no, para los que nuestra cuenta de banco está así como que a punto de, de sacar el último peso, saber que Dios en nuestras circunstancias que atravesamos no nos ha abandonado, ni nos va a abandonar, nos debe de dar gratitud. Gracias, Dios. ¿Se acuerdan cuál era la expresión de Pablo? Que ha aprendido a vivir en abundancia o en necesidad. En todo he sido enseñado. Y como que junta todo esto en todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tiene nada que ver con si usted puede levantar un carro o si usted puede pasar un examen de matemáticas. Tiene que ver con la habilidad de aprender a agradecer porque Dios está actuando. Aunque no tengamos nada en el bolsillo, Dios está haciendo algo. Aún la enfermedad se puede convertir en una gran bendición. Una de las cosas que no entendía hace muchos años cuando mi mamá se enfermó. Uno no que nadie quiere que sus mamás se enfermen, ¿verdad? Pero me acuerdo que ella se enfermó y a raíz de la enfermedad pudo conocer al Señor y vivió los 11 mejores años, yo creo que de su vida. Y se fue en paz. Nabucodonosor. Lo mejor del gobierno de Nabucodonosor ocurrió antes del capítulo 4. El capítulo 4 es en el último año de vida de Nabucodonosor y él mismo llegó a decir que la gloria que tuvo nunca había sido igualada. Prácticamente él llegaba a decir, este momento es el mejor momento de mi vida. No cuando construyó los jardines colgantes o cuando conquistó tal o cual país, sino cuando reconoció que el cielo gobierna. Ese fue el mejor momento de su vida. Así que conocer de la providencia de Dios nos da en cierta manera esperanza, nos da paciencia, nos da confianza, nos da paciencia, nos da gratitud y nos da esperanza. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Dios nos ama. Trabaja para nuestro bien. Un bien más allá de tener cosas. Un bien más especial. Nunca nos dejará, jamás nos olvidará. Nunca permitirá que nos alejemos de Él. Él está trabajando a nuestro alrededor. Puede que usted se sienta solo o se sienta sola en este día, pero no está solo o no está sola. Dios está trabajando para nuestro bien. La providencia de Dios. Qué esperanza, qué gran bendición. Aun cuando estemos pasando por el peor de los momentos de nuestra vida, no es el peor. Dios ya nos libró de lo que sería el peor. Si usted es creyente en Cristo, el peor momento de la vida sería el infierno y ya no lo tiene. Podemos sufrir 1 año, 3 años, 4 años, 10 años, pero no la eternidad. Gracias a Dios. Y siempre contamos con el Dios de toda consolación, que nos fortalece, nos anima, nos consuela, nos restaura y nos lleva hacia adelante en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche por tu providencia. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes. Tú sostienes toda la creación, pero particularmente podemos entenderlo en nosotros. Nos sostienes a cada instante, a cada momento. No hay momentos en que tú no nos sostengas, porque sabemos que el momento en que tú nos dejes de sostener, dejamos de existir. Perdónanos, Señor, porque muchas veces pensamos que no nos estás sosteniendo, porque no nos estás dando lo que nosotros queremos. Y sin embargo, sí nos estás sosteniendo, porque nos das lo que tú, Señor, quieres para nuestro bien. Gracias, Señor, porque tú nos permites conocer personas, pasar circunstancias
y saber que tú estás actuando a través de esas personas y a través de esas circunstancias para el bien nuestro. No lo vemos, no lo notamos y quizás no lo notemos ahora y quizás nunca lo notemos hasta que estemos en tu presencia, pero tú, Señor, estás actuando a través de tu creación con buenos propósitos para nosotros. Gracias. Perdónanos, Señor, por las veces que lo dudamos, por las veces que nos rebelamos, por las veces que juzgamos lo que tú estás haciendo, cuando juzgamos las circunstancias en las cuales nos encontramos. Gracias, Señor, porque tú gobiernas. No nos gobiernan los gobiernos, las personas, las circunstancias, el azar, el destino. Tú eres nuestro Rey. Y sabemos, Señor, que todas las cosas van siendo orquestadas para ese bien mayor, forjar el carácter de Cristo. Perdónanos, Señor, porque muchas veces somos rebeldes, muchas veces no te lo agradecemos, muchas veces nos resistimos, pero al final de cuentas, Señor, lo mejor que nos puede pasar es cuando reconocemos que tú gobiernas y lo haces bien y lo haces para nuestro bien. Señor, aumentanos la fe, ayúdanos en nuestra incredulidad y, Señor, que recordemos que tú estás actuando a cada momento en tu creación para gloria tuya, para bien de tu pueblo y también para guiar al incrédulo al arrepentimiento. Te pido, Señor, tu bendición en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.